Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las medidas y la declaratoria de emergencia nacional se esperaba a la luz de el paso la semana anterior de un escenario 1 a un escenario 2 con circulación aún localizada de la enfermedad o del virus en la comunidad. Por lo tanto, la declaratoria de ayer tiene como objeto anticipar el inminente paso al escenario 3, que es una transmisión generalizada en el país, un modo epidémico que afecta a la comunidad de manera sostenida. En realidad nos estamos preparando para enfrentar la situación que lamentablemente va a ocurrir. Nuestra directora, la doctora Carissa Etienne, hoy lo mencionó. No hay como frenar, sino más bien mitigar la propagación a través de dos medidas esenciales que se están tomando. Una que se anunció la semana anterior, la sana distancia, tomar una distancia de 1,50 m con las otras personas para evitar esta transmisión de persona a persona, obviamente. Y dos, quedarse en casa y sobre todo las personas más vulnerables, quedarse en casa. El subsecretario Hugo López-Gatell lo repitió 3 veces ayer. Con eso nos estamos preparando a la oleada que se está observando en los otros países y con la idea de frenarla, limitar su efecto a corto y mediano plazo. Entonces, Jean-Marc Gabastou, la declaratoria de emergencia sanitaria nacional anunciada ayer, atribuida, claro, a causas de fuerza mayor, en este caso la pandemia, ¿llega en el momento adecuado a México? Pensamos que sí. De hecho, todas las otras decisiones permitieron anticipadamente de prevenir el paso siguiente. En otras palabras, observando lo que está sucediendo en los otros países. Estamos hablando de una pandemia, por lo tanto, todos los países están afectados. En la gran mayoría de los casos, estas medidas de mitigación se tomaron tarde. Y acá estamos anticipando a la lectura de lo que está sucediendo en los otros países. Entonces, sí era el momento de declarar la emergencia, anticipando lo que va a pasar en los días o la semana que viene, o sea, un escenario 3, en lo cual lamentablemente tendremos únicamente dos opciones: limitar la transmisión de persona a persona, y por eso estas dos medidas de su sana distancia y de quédate en casa ya han preparado a la población, y dos, de salvar vidas de las personas que lamentablemente van a tener un cuadro clínico severo y van a requerir hospitalización. Jean-Marc Gabastou, en este momento el gobierno mexicano lo que está intentando con estas medidas de la emergencia sanitaria precisamente es tratar de achatar la curva de contagio para evitar, entre otras cosas, que pueda haber el colapso del sistema de salud en el país, prolongando, pues, tratando de que esta curva se alargue, entre comillas, lo más posible. De otra manera no habría forma de responder, independientemente de las consecuencias económicas. La idea es de mantener los servicios de salud, en realidad todos los servicios esenciales, como lo vimos con la definición del acuerdo que se ha firmado a nivel presidencial, y dos, que no colapsen nuestros sistemas y servicios de salud. En otras palabras, que sea lo más resiliente posible para resistir y atender a los pacientes que mencionamos, sin por lo tanto dejar de lado la continuidad de los servicios que también son esenciales de otras enfermedades que pueden ser crónicas, metabólicas, cánceres, etcétera. Ese es esencial, o sea, no todo debe concentrarse en el coronavirus, sino atender a los pacientes en estado severo y mantener esta continuidad de operaciones en los otros servicios que consideramos esenciales. Jean-Marc Gabastou, nuestro país podrá evitar terminar como Italia, como España, como Francia, quizá como Estados Unidos, donde, por cierto, en los Estados Unidos ya rebasaron
el número de muertes con relación a China, por ejemplo, que fue, digamos, el epicentro del origen del coronavirus. Es lo que todos esperamos, pero estamos muy lúcidos y realistas. Estamos observando lo que pasa y está pasando en los otros países, y la idea es tratar de, como usted bien lo dijo, aplanar esta curva con las medidas que se están tomando, y van a venir otras, de restricciones de tráfico, etcétera, cuando llegue esta oleada. Por lo tanto, la prueba de fuego está por llegar, y es ahí que veremos si estas medidas realmente lograron aplanar esta curva, qué efecto tuvieron, y eventualmente son lecciones aprendidas para evitar que en el futuro otras pandemias tengan la misma repercusión. Por último y por ahora, Jean-Marc Abastou, ¿qué se le recomendaría adicionalmente al gobierno mexicano por parte de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en este momento? En este momento hace falta saber que estamos al lado de las autoridades sanitarias, al lado del comando unificado. Es un asunto que no se limita al sector salud, sino es un asunto de responsabilidad intersectorial. Ustedes pudieron ver anoche en la vespertina la representatividad de los sectores involucrados. Entonces, de este lado es ahí que nosotros acompañamos, asesoramos, aprendemos. También siempre se aprenda de las crisis para tratar de contener al máximo esta oleada que está viniendo. No hay al día de hoy, no hay una recomendación específica, sino continuar aplicando estas medidas de mitigación y tratar de comunicar para que todas las capas de la sociedad, todas las redes sociales, incluso los periodistas, las radios, los canales televisivos, divulguen, incluyendo el sector privado, divulguen y colaboren con solidaridad. Cada uno podrá tener su granito de arena que contribuya a la mitigación de este evento, que es nuevamente inusitado, y por lo tanto son medidas que se toman para tratar de contenerlo, pero sin la garantía de que funcione en un 100%. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.